Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Yo sé que estamos casi de vacaciones. Bueno, si eres profesor, seguro que estás de vacaciones y por eso te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, porque la verdad que esto demuestra que siempre hay profesores que quieren desarrollarse, que quieren conocer más para poder dar tener mejores estrategias para mejorar por sus niños, ¿no? Y por eso muchas gracias y felicidades. Y bueno, para no atrasarnos más, vamos a entrar en tema, que vamos a hablar de lo que es la neurociencia aplicada en el aula. Y como este es un tema muy en boga ahora, muy caliente, quiero comenzar con una frase principal, y es que la neurociencia no tiene la receta para la educación. Esto es importantísimo que lo tengamos en claro, porque normalmente cuando algo empieza ahora mismo, ¿no? Cuando algo empieza con neuro suena como muy pomposo, ¿no? La neuromarketing, neuro, neuro nutrición, ahora neuroeducación, ¿no? Entonces, claro, suena muy pomposo y nosotros nos lo estamos usando también, pero quiero que quede claro de que la neurociencia no tiene la receta para la educación. Ahora bien, lo que sí podemos hacer como neurocientíficos es contribuir con nuestros conocimientos y herramientas que pueden ayudarles a hacer más eficaz esa educación, ¿vale? Y eso es lo que queremos precisamente compartir con todos ustedes desde Neuromindset, desde Mindset Neuroeducación. Nosotros pues venimos a compartir esta serie de conocimientos y quiero darles una pequeña prueba en este seminario de cómo los conocimientos de la neurociencia pueden ayudarles a ustedes a tener más nociones el desarrollo de los niños y el desarrollo del cerebro de los niños para que puedan implementar estrategias que sean muchísimo más eficaces para su educación. Para eso voy a centrarme en este vídeo en dos temas principales y en el primero va a ser darles una pincelada de lo que son básicamente el desarrollo del cerebro y sus tres principios básicos para entenderlos, ¿no? Porque claro, esto que nos va a ayudar a mejorar un poco más las estrategias de educación. Pero claro, como les comento, esto no es una fórmula mágica, no es que conociendo estos principios ya vamos a tener la receta para que nuestros niños aprendan del todo, sino que básicamente estos principios nos van a ayudar a tener una imagen más amplia de lo que está pasando con nuestros niños, de manera que podamos ver en qué momento del desarrollo están y cómo podemos ayudarles de mejor manera. También hablamos de desarrollo normativo. Lo que les vamos a hablar ahora es lo que rige o digamos lo que vemos en el desarrollo a nivel general, pero también hay diferencias individuales, por supuesto. Hay diferencias que tienen que ver mucho con, digamos, el medio ambiente en donde el niño se está desarrollando, tiene que ver mucho con la casa, con su genética, si tienen o no alguna deficiencia, etcétera. Entonces, estas son diferencias individuales. Lo que vamos a hablar ahora van a ser precisamente lo que es el desarrollo normativo. Y también esto es un conocimiento estático, no es que digamos esta es la Biblia del desarrollo. La neurociencia del desarrollo, que es lo que estamos nosotros, básicamente en lo que nosotros nos estamos especializando, básicamente es una ciencia que está muy en pañales. Tenemos más o menos 15 años de poder haber empezado a aplicar todas las técnicas de neuroimagen con niños, porque es algo complejo, no es algo tan fácil de hacer, y tenemos más o menos 15 años hasta ahora de poder haber empezado a practicar y a utilizar estas técnicas para entender el desarrollo del niño. Entonces, ven, todos estos conocimientos están muy en pañales, pero sin embargo, ya son conocimientos sumamente maduros que podemos utilizar para tener una mejor idea de cómo implementar estas estrategias. Entonces, como les comentaba, ahora vamos a hablar del primer principio del desarrollo del cerebro de los niños. Y este es que el desarrollo no es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir esto? No es que el desarrollo vaya como en línea recta, ¿no? Pensando en que entre más crecimiento cerebral, más neuronas hay, más conexiones sinápticas y esto hace que el cerebro sea lo más, digamos, eficiente posible. No es así.
Lo que quiere decir que no es un procedimiento lineal, es que hay una parte, hay un momento en el desarrollo del niño en donde se genera lo que nosotros conocemos como neurogénesis, que es una explosión o digamos un desarrollo eh, de conexiones sinápticas que empiezan a poblar todo el cerebro, digámoslo así. Por eso lo podemos ver aquí. Vemos que a la semana 36 de gestación, las conexiones sinápticas entre las neuronas son como muy escasas. Y vemos cómo desde la semana 36, nacimiento, los 3 meses, cómo se van empezando a poblar esas conexiones sinápticas hasta llegar a los 2 años, donde vemos que las conexiones sinápticas son completas, o sea, están por todos lados. Eso lo queremos nosotros más o menos poner como una gráfica en estos tres cerebros que vemos aquí arriba, donde vemos que el primer cerebro pues no tiene muchas conexiones, como que las neuronas no se hablen mucho entre ellos, pero después llega un momento en donde las neuronas, las conexiones sinápticas están poblando todo el cerebro. Esto hace que haya mucha conectividad entre todo el cerebro, todas las neuronas estén hablando entre todas, y esto el problema es que hace que esto no sea totalmente eficiente, ¿vale? Es como que estemos en una fiesta, ¿vale? Y si estamos en una fiesta, tenemos mucha gente hablando en todos lados y a veces es difícil que podamos escuchar los mensajes. No sabemos si el mensaje nos viene de una dirección o de otra, y eso mismo pasa en el cerebro. Más o menos del nacimiento hasta los 2 años, empieza una sobrepoblación en distintas áreas del cerebro de conexiones sinápticas. Esto es lo que llamamos neurogénesis. Pero para que se pueda hacer el procesamiento de la información de forma eficaz, necesita el cerebro tener una forma muy específica. Y esta forma es básicamente una segregación de redes neuronales, que es lo que llamamos. Entonces, para que el cerebro procese la información de forma eficiente, debe generar redes neuronales específicas de ciertas neuronas para específicos tipos de información. Información emocional, información de lenguaje, información auditiva, información visual, información de conocimientos previos, o sea, memorias, información, por ejemplo, de control, etcétera. Todo este tipo de redes van empezando a generarse ya a partir de los 6 meses en distintas áreas del cerebro. Vamos a ver eso más adelante, pero lo importante de este punto de entender es eso, que a pesar de que hay una explosión de comunicación sináptica, de comunicación entre neuronas durante los primeros años de vida, realmente el cerebro necesita segregar estas neuronas de manera que se vayan generando redes para que puedan hacer el procesamiento de la información lo más eficaz posible. Y eso es lo que vemos aquí. De repente vemos cómo hay distintos grupos de neuronas que se especializan en su propia información, procesan esa información y después ya la información procesada la mandan a otro grupo de neuronas que están especializados en otro tipo de información. Y esto lo que hace es que el desarrollo sea, o el procesamiento de la información sea muchísimo más eficaz. Todo este tipo de procesamiento que se genera de segregación de las neuronas se hace a través de un proceso que llamamos poda sináptica, que es aquellas conexiones que no se utilizan, el cerebro las recicla, las retrae la neurona, las recicla para utilizar esa energía en otro tipo de conexiones, en mantener otro tipo de conexiones que son las que sí utilizamos. Entonces, este proceso de poda sináptica lo que hace es ir generando esas redes neuronales especializadas en información para que podamos tener un procesamiento de información muchísimo más. Eso nos lleva al segundo principio del desarrollo del cerebro, que es que el desarrollo y la maduración se extiende a lo largo de la niñez, la adolescencia e incluso la edad adulta. Algunas veces te has preguntado por qué los adolescentes, aunque parezcan ya adultos, algunas veces les cuesta controlarse y algunas veces les cuesta controlar su conducta, no darse cuenta de sus errores, por ejemplo. ¿No te has preguntado eso? Pues bueno, precisamente pasa porque esta parte del desarrollo
de este tipo de estructuras que se enfocan en estas funcionalidades se lleva a cabo hasta esa edad, ¿vale? Entonces, durante la niñez y de la adolescencia se va madurando la conectividad de las redes neuronales que ayudan a procesar la información de forma más eficaz. Entonces, como vemos, a los 6 años el cerebro ya ha alcanzado casi el 90%, el 90% de su tamaño total gracias a la programación genética. Todo esto ocurre gracias a la genética. Pero a partir de los 6 años hay cambios ya que dependen de cosas más dinámicas. Por ejemplo, de la interacción con el medio ambiente, con sus padres, con sus niños, con sus profesores, con otros compañeritos. También dependen de experiencias, de distintas experiencias que van teniendo el niño y de la estimulación que reciben. Esto es precisamente lo que va haciendo que hayan digamos, conexiones neuronales que se mantengan y ciertas conexiones que se pierdan. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de este estudio que es súper interesante. Y esto nos demuestra el principio neuronal que se llama use it or lose it, o nosotros llamamos use it or lose it, ¿no? Úsalo o piérdelo. Y en esto que es precisamente lo que demuestra cómo el proceso de sinaptogénesis, es decir, de generación de distintas conexiones sinápticas, cuando estas conexiones sinápticas no son utilizadas, por el proceso de poda sináptica se pierden y entonces ya solo quedan conexiones sinápticas que nos permiten procesar cierta información. Por ejemplo, en este estudio súper interesante, lo hicieron con bebés de entre 6 y 8 meses y los siguieron hasta hacer otra prueba a los 10 y 12 meses. ¿Por qué en esta edad? Porque se sabe que en esta edad el proceso de maduración del sistema auditivo llega a su maduración. Y lo que se ve es que, por ejemplo, cuando los niños están en una cultura como la japonesa, que la R no es tan común en su lenguaje, o digamos, no es común en su lenguaje, los niños no pueden discriminar ese sonido, esa fonética, cuando ya tienen 10 o 12 meses. Cuando son de 6 a 8 meses, los niños, tanto españoles como japoneses, pueden diferenciar entre los sonidos ra y la muy bien, ¿vale? Su sistema en ese momento está preparado para poder entender estos dos tipos de sonidos. Pero cuando ya llegan a los 10 y 12 meses, como han estado escuchando estos sonidos de sus padres, los niños japoneses, como vemos aquí el color azul, la línea de color azul, pierden la habilidad de discriminar entre ra y la. Y esto es porque precisamente en su medio ambiente ellos no escuchan esta fonética. Está súper interesante. Y esto nos lleva precisamente a entender el tercer punto, que es cómo se desarrollan las distintas áreas cerebrales. Y esto es muy importante de entender porque de esa manera vamos entendiendo precisamente cómo es y en qué momento es que los niños están preparados para qué tipo de información. Entonces, como vemos, la corteza visual y somatosensorial, que quiere decir básicamente todas las cortezas que están encargadas de los sentidos, tanto motor como visual, auditivo, kinestésico, etcétera, pues esas cortezas se desarrollan ya a los 7 años, están en su madurez total, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, cortezas más parietales y occipitales. Las cortezas de la zona motora y vías occipitales más de esta área se terminan de desarrollar a los 9 años, o en esa época es donde tienen su mayor madurez. La zona frontal, esta zona de aquí, vemos que tiene su mayor madurez a los 10 años y las zonas más prefrontales, dorsoparietales y el giro cingulado, que son áreas más frontales, como vemos aquí, terminan de desarrollarse o continúan su maduración a partir de los 11 años. Entonces, como vemos, la maduración de las áreas cerebrales viene desde lo más sensorial hasta lo más abstracto y de control. Por eso es que les digo, no nos extrañe que los niños, adolescentes, todavía no tengan habilidades para darse cuenta de sus errores,
digamos, controlar sus emociones, etcétera, porque básicamente su cerebro todavía no está del todo maduro, el área cerebral que está enfocada en esas áreas. ¿Vale? Entonces, para resumir estos tres principios básicos del desarrollo, podemos decir que el desarrollo del cerebro responde y depende de la experiencia, ¿no? Como les digo, genéticamente el cerebro tira conexiones sinápticas para todos lados, pero dependiendo de la información y la estimulación que llegue del medio ambiente, es que hay algunas conexiones que se van a mantener y otras que se van a desaparecer. Y eso solamente depende de la estimulación que reciban los niños del medio ambiente. Esto es una gran ventaja para el aprendizaje, precisamente porque nos enseña que existen periodos sensibles del desarrollo en donde el cerebro está en su máxima, digamos, está con una disposición máxima para aprender, para poder fortalecer las conexiones neuronales que se estimulan y para poder disolver las que no se estimulan. Y esto es lo que llamamos un periodo sensible. Esto se presenta a lo largo de la niñez y se extiende hasta la adolescencia, y precisamente las experiencias que el niño recibe de su entorno, principalmente la relación que mantiene con las personas que lo rodean, influyen en el desarrollo de su cerebro y de sus capacidades mentales, sociales y emocionales. Ahora bien, hablando de todo esto y habiendo visto, bueno, más o menos ya una idea de cómo se va desarrollando el cerebro, también, y principalmente que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del cerebro es precisamente qué tipo de estimulación reciben los niños, qué tipo de experiencia reciben los niños para poder desarrollar sus habilidades, pues viene la pregunta que hacemos nosotros normalmente y es, bueno, ¿en dónde ponemos el foco? ¿En qué punto ponemos el foco para poder ayudar a nuestros niños? Y desde nuestro punto de vista, con lo que hemos estudiado en nuestro laboratorio, sabemos que uno de los aspectos fundamentales es aquello que conocemos como funciones ejecutivas. ¿Cómo llegamos a ese punto? Yo personalmente, ¿cómo llegué a esa idea? ¿Y por qué es que me empecé a interesar por este aspecto de las funciones ejecutivas? Pues bueno, yo desde niño fui un niño bastante hiperactivo, un niño que, por un lado, pudo haber sido, digamos, catalogado como un niño problema. Eh, Era muy hiperactivo, siempre, o sea, no iba mal en mis clases, pero siempre no me podía controlar, siempre quería estar con mis amiguitos, hablar con mis amiguitos, molestar con mis amiguitos, etcétera. Y claro, quiera que no, eso tenía ciertos resultados con mis profesores que no podían controlarme, que no podían estar conmigo, ¿no? Y eso me llevó a tener una serie de problemas en mi vida. Y yo siempre pensé que había algo más que podía hacer para controlarme, no simplemente ir al doctor que me diera pastillas. Yo siempre tenía esa cosa de decir, pero si yo no lo puedo hacer, entonces o no se puede hacer o es que no lo he aprendido. ¿Sabe a lo que me refiero? Es decir, si yo no sé hacerlo, es por esas dos razones. O porque realmente no se puede hacer o porque no he aprendido cómo hacerlo. Me refiero a controlar mi conducta, a controlar mis emociones. Y eso me llevó a buscar, y eso me llevó a buscar algo que me enseñara cómo hacerlo, ¿no? Y estuve aprendiendo en muchas ramas. Al final me metí a estudiar psicología. Gracias a todo lo que he estudiado en la psicología, pues descubrí también todo lo que es el mundo de la meditación. Y gracias a estos dos aspectos fue que decidí hacer mi doctorado en neurociencia cognitiva aquí en la Universidad de Granada. Y también a estudiar precisamente esos mecanismos de control, porque me di cuenta que básicamente son fundamentales para todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Y básicamente en todo este estudio, no solo nosotros, sino todos los laboratorios que están estudiando precisamente estas habilidades de autocontrol y autorregulación, sabemos que el foco de estas habilidades son lo que conocemos como funciones ejecutivas. ¿Han escuchado alguna vez hablar de las funciones ejecutivas? A ver si alguien me puede contestar. Sí, Suset dice que sí. Ah, genial. Perfecto.
Muy bien, a ver, Eliasa también. ¿Qué, qué, ¿Qué han escuchado? A ver si alguien me puede decir, solo con una frase, ¿qué han escuchado de qué son las funciones ejecutivas? Vamos a ver. Aquí vamos a tener una respuesta de María, de Suset. A ver, a ver, a ver. Estoy esperando a ver qué me contesta. Aquí no hay respuestas incorrectas, como saben. Esto siempre yo lo que quiero es saber es precisamente, vamos a ver, Shirley dice funciones cerebrales de orden superior. Muy bien. Dice Suset, las funciones ejecutivas son destrezas que vamos desarrollando y en su mayoría se trabajan en el lóbulo frontal. Vale, vale, muy bien. Vamos por ahí, exacto. María dice, las que, por ejemplo, nos permiten planificar, monitorizar la conducta, regular el comportamiento exacto. Sucede toma de decisiones y organización. Muy bien, genial. Muchísimas gracias por precisamente esas respuestas porque va muy encaminada a lo que vemos que son las funciones ejecutivas. Sin embargo, hay que tener, voy a matizar una de las respuestas, por ejemplo, la que nos dio Suset, que dice que son destrezas. Y realmente ya nos hemos dado cuenta que no son destrezas, son procesos realmente. Son procesos innatos del cerebro. Las destrezas son algo que uno adquiere. Digamos, si tú vas a trabajar en algo, digamos, si tú tienes destrezas en la pintura, por ejemplo, es porque, bueno, has ido pintando, has desarrollado esa destreza, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto es que las funciones ejecutivas, aunque pueden ser entrenadas, pero son más que destrezas, son procesos básicos de la cognición. Es más, son procesos no tan a orden superior, como dice Shirley, sino son más procesos, digamos, a orden medio, que hacen que todo lo que es la planificación, toma de decisiones, organización del comportamiento, etcétera, sea posible. Y ahora les voy a dar un par de ejemplos. Vamos a ver, normalmente trabajamos con estas definiciones de las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son una serie de procesos de control cognitivo multidimensional que se caracterizan por ser voluntarios y que requieren esfuerzo. También incluyen, como decía precisamente María, la capacidad de evaluar, organizar, alcanzar objetivos, también como la capacidad de adaptar comportamiento de forma flexible, etcétera. Vamos a ver cuáles son los procesos que se incluyen dentro de las funciones ejecutivas, porque de esa manera vamos a tener con un poco más de claridad por qué son tan fundamentales para nuestra, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar de precisamente esta área de aquí. Vemos que estos son lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. Aquí les vamos a dar solo un pincelazo porque son muy profundas, hay muchas cosas que aprender de las funciones ejecutivas. De hecho, tenemos un curso online solamente enfocado en el entender las funciones ejecutivas. Y para entender eso, las funciones ejecutivas, básicamente ahorita el modelo general utiliza cuatro distintos elementos. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo, básicamente hablamos de memoria de trabajo como aquella habilidad que nos permite o aquel proceso que nos permite mantener activa la información que necesitamos en momento a momento, ¿no? Es decir, cuando tú estás haciendo una operación matemática y dices 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Poder mantener activo que 2 representa una cantidad y otras 2 representan una cantidad y que la suma representa unir estas dos cantidades digamos, en un conjunto para decir cuánto es 2 más 2, el conjunto termina teniendo 4. Esa capacidad de mantener esa información es lo que se llama memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, la memoria de trabajo tiene muchos subprocesos: mantenimiento de información, actualización de la información, manipulación de la información, etcétera. Pero es precisamente, en general, la llamamos memoria de trabajo, aquella habilidad que nos permite mantener activa la información abstracta que necesitamos para las distintas tareas que hacemos. También, por ejemplo, esto es lo que ayuda a los niños a mantener activa la regla de, por ejemplo, levantar la mano antes de hablar, ¿vale? Todos tenemos, la mayoría tenemos esa regla en la clase, ¿no? Todos los que quieran hablar levantan la mano primero.
pero a muchos niños se les olvida, porque a veces en la memoria de trabajo tiene una cierta capacidad y para mantener distintos tipos de información activa necesitamos cierta capacidad, ¿no? Entonces, si los niños ya están atorados con información de todo lo que están haciendo la tarea, muchas veces es difícil que recuperen la información de que tengo que levantar la mano o que mantengan activa la información de que tengo que levantar la mano para hablar. Entonces, esto es importante entenderlo porque vemos que es importante para regular la conducta de la memoria, para todo el procesamiento de información que hacemos durante el aprendizaje. Otra de las habilidades de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como control inhibitorio. Y esto básicamente se refiere prácticamente a la capacidad de tener impulsos, impulsos de hacer algo, de pensar en algo, pensamientos que vienen rápidamente, ¿no? Poderlos controlar, controlar el impulso de hablar con el compañerito, etc., ¿no? Entonces, el control inhibitorio es la habilidad que tenemos de inhibir una conducta o un impulso que no son los adecuados en el medio ambiente en el que estamos o en la situación en la que estamos, ¿vale? Después tenemos la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar flexiblemente entre un grupo de reglas y otras, ¿no? O entre un grupo de información y otro, o entre un procesamiento y otro, ¿vale? Entonces, esa capacidad de cambiar flexiblemente, imagínense que estamos haciendo, por ejemplo, una ecuación, y en una ecuación tenemos 2 más 2 es igual a, o 2 más 2 paréntesis 3 más 7 cerramos paréntesis, es igual a X. Entonces, tenemos que ser capaces de cambiar flexiblemente entre lo que es una suma y una multiplicación, ¿vale? Y ese cambio de conocimientos y manejo es lo que conocemos como flexibilidad cognitiva y se va en muchos aspectos, tanto en aspectos abstractos y conceptuales, como por ejemplo en la matemática, como también en aspectos de cómo cambiar flexiblemente en un momento dado. Por ejemplo, si estamos en la clase y de repente entramos del receso superactivos, tenemos que cambiar rápidamente al set de reglas de la clase para poder tranquilizarnos y entrar en la clase. Hay gente que no puede hacer ese cambio de reglas tan rápidamente. Y eso es lo que llamamos flexibilidad cognitiva. Y por último, la atención. La atención es esa capacidad que tenemos, bueno, es una capacidad muy compleja realmente. La atención, nosotros que la estudiamos, sabemos que la atención está asociada a tres, digamos, mecanismos básicos o tres redes neuronales, le llamamos nosotros, que se enfocan en varios aspectos distintos. Primero, en mantener un nivel de activación adecuado, ¿vale? Es decir, que seas capaz de estar atento con un nivel de activación adecuado, porque si estás con mucha activación, tu mente va a estar hablando, dándole muchas vueltas, mucha información y probablemente vas a estar con mucha activación. No te vas a poder quedar tranquilo. Por cambio, si tienes menos activación o poca activación, muy fácilmente te quedas dormido, ¿vale? Entonces, parte del trabajo que tiene la atención es poder ayudarnos a mantener un nivel de activación adecuado, ni tanto ni poco, para poder prestar atención, para poder hacer que la información llegue a nuestros mecanismos de procesamiento de información. Después está lo que llamamos la atención como orientación, que es la capacidad de la atención que tenemos nosotros de mover nuestro foco de atención a distintos aspectos, tanto por eventos externos como un ruido. Si tú estás ahora prestando atención aquí, de repente escuchas un ruido, boom, rápidamente volteas a ver automáticamente. Eso es parte de lo que es atención exógena, es decir, atención que es atraída por elementos externos. Pero también está la atención endógena, que es la capacidad de prestar atención por objetivos voluntarios. Es decir, tú puedes estar ahora mismo prestando atención a este webinario, pero a lo mejor tu niño o tu hijo o tu esposo o tu amigo está viendo la televisión a la par tuya y tú, en vez de prestar atención a la televisión, voluntariamente estás prestando atención aquí porque es lo que te interesa. Tu objetivo es este, ¿no? Eso es atención, la orientación de la atención endógena. Y después también tenemos la atención ejecutiva, que es básicamente la capacidad de la atención que tenemos para controlar nuestra cognición.
Básicamente, la atención ejecutiva está también asociada, por ejemplo, al control metacognitivo o al control de darnos cuenta de nuestros procesos mentales para controlarlos, darnos cuenta cuando cometemos un error, ver qué podemos hacer para no cometer esos errores, también controlar nuestros impulsos. Por eso es que aquí, como ven ustedes, hemos marcado este cuadrado en donde la idea de esto es decir, la atención y las habilidades de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio están estrechamente ligadas. Entonces podríamos decir, básicamente para terminar de hablar del tema de las funciones ejecutivas del modelo, es que las funciones ejecutivas básicamente tienen precisamente 4 habilidades básicas, podríamos llamar memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y atención. Y estas habilidades son la base de lo que llamamos precisamente funciones cognitivas superiores: planificar, resolver problemas, razonamiento e inteligencia. La inteligencia, como vemos, es esa habilidad de manipular a información abstractamente para poder resolver problemas, ¿no? Bueno, una de las tantas definiciones de inteligencia, pero es básicamente la capacidad que tenemos de manipular información de forma abstracta. ¿Cómo hacemos eso? Pues teniendo la capacidad de mantener la información activa con memoria de trabajo, aplicando distintas procesamientos de información, como focalizar nuestra atención en un punto de la información, evitar la distracción de otros puntos de información, etcétera, para poder manipular todo lo que está pasando y ver cómo, por ejemplo, casa un grupo de información con el resultado que obtenemos, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, esto es un tema en sí mismo muy profundo y aquí solo queríamos darles unas pinceladas para que veamos un aspecto clave de lo que puede aportar la neuroeducación o la neurociencia a la educación, y es precisamente el entender lo profundo que son las funciones ejecutivas y qué tan importante es poderlas integrar dentro de nuestra práctica educativa. Ahora, otro aspecto sumamente interesante y importante que nos muestra la neurociencia es que podemos entrenar las funciones ejecutivas. En este caso, podríamos decir que sí se transforman como en una destreza, tal como nos decía Suzette, ¿no? Porque si tú aplicas distintas herramientas que te ayuden a fortalecer esas habilidades, vas a poder desarrollar esas habilidades de manera que tengas digamos, una eficiencia completa de este tipo de habilidades, la que puedas autorregular tu conducta, tus emociones y tus pensamientos de forma eficiente y de forma, sí, que puedas cumplir con todos tus objetivos, ¿no? Esto es lo interesante. Y ahora, ¿cómo entrenamos las funciones ejecutivas? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay distintas estrategias que se han estudiado dentro de la neurociencia. Una que se llama el entrenamiento por procesos, y en este caso hablamos de, por ejemplo, entrenar específicamente los procesos que están asociados a las funciones ejecutivas. Como les comentaba, por ejemplo, la memoria de trabajo tiene el proceso de mantenimiento de información, proceso de manipulación de información, proceso de actualización de la información. Entonces, como nosotros conocemos cuáles son esos distintos subprocesos, podemos desarrollar estrategias, por ejemplo, con juegos de ordenador como este que ven aquí, en donde básicamente entrenamos ese subproceso. En este caso estamos entrenando, por ejemplo, el proceso de control inhibitorio, y tenemos un juego diseñado en donde básicamente lo que hacemos es que el niño repita un patrón de respuesta automático, que se automatice la respuesta, y de repente se le presentan estímulos aleatoriamente en donde tiene que parar esa respuesta. Les puedo dar un ejemplo si quieren, que pueden utilizar desde ya en su aula. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el juego Simón Dice? A ver, vamos a hacer. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Saben del juego Simón Dice? Genial. Perfecto. Roxana dice que también, sí. Pues bueno, este juego es un juego especialmente, digamos, diseñado para trabajar el control inhibitorio. Sí, como dice Roxana, trabaja memoria de trabajo porque tienes que mantener activa la información de que solo hagan el movimiento cuando escuchen Simón Dice.
¿no? Ahora bien, lo difícil de eso es que tú vienes y dices, Simón dice tóquense la cabeza, Simón dice tóquense la nariz, Simón dice tóquense las orejas. Entonces ya como lo estás haciendo con mucha frecuencia, ya no es tan importante que se toque, que mantengan activa la información de Simón dice, porque para que lo hagan tienes que decirlo. Y la idea es, Simón dice que se toquen la nariz, Simón dice que se toquen la boca, Simón dice que se toquen las orejas, Simón dice que se toquen la cabeza. Tú lo haces varias veces seguidas para que el niño ya esté preparado para hacerlo, porque dice, como ya ha dicho varias veces Simón dice, pues seguro que la siguiente vez va a decir Simón dice. ¿Vale? Más o menos. Entonces, cuando ya lo haces varias veces, Simón dice que se toquen los hombros, que se toquen el cuello, que se toquen la barbilla, que se toquen la nariz. Entonces, tú dices, no, Simón dice que se toquen los ojos, Simón dice que se toquen las orejas. Cuando dice, ahora tócate la cabeza, los niños tienen que ser capaces de evitar tocarse la cabeza. ¿Vale? Entonces, la idea del control inhibitorio es ese, que tú hagas una tendencia de respuesta automática y en un momento dado haces que el niño le metes la instrucción en la que el niño no tiene que hacer, ¿no? Por eso el juego de Simón dice, aunque sí, como dice Roxana, necesita de memoria de trabajo hasta cierto punto porque tienes que mantener la regla activa, realmente el esfuerzo grande que se hace es en el momento en el que el niño debe de inhibir hacer la acción. Uh-huh. Simón de los Sonidos. Ah, no, ese no lo conozco. Si en algún momento nos puedes contar en la página de Facebook, si nos puedes contar cuál es ese juego, estaría genial porque me gustaría conocerlo. Gracias, Roxana. Sí, no, hablaba del Simón dice de movimientos. Ese es un juego muy bonito y muy fácil que pueden utilizar en su aula desde ya para poder entrenar el control inhibitorio. Bueno, hay también intervenciones curriculares y extracurriculares. Básicamente hay algunas intervenciones curriculares que trabajan lo que es la teoría de Vygotsky, no sé si la han escuchado, del andamiaje. Entonces, basado en estas teorías, hay algunos currículums que utilizan el andamiaje para que los niños se ayuden entre ellos a desarrollar precisamente estas funciones ejecutivas. Y hay algunos estudios, por ejemplo, de un currículum que se llama Tools of the Mind, que es sí, las herramientas de la mente, que utiliza este trabajo. Y han estudiado precisamente a nivel cognitivo cómo es que impacta en el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Y esto también lo podemos ver, lo vamos a ver más adelante. Por último, está el entrenamiento que se llama entrenamiento a través del mindfulness. Yo no sé si han escuchado la palabra o lo que es el mindfulness. ¿Alguien ha escuchado el mindfulness? Ahora mismo es una palabra que, bueno, está asociada a muchas cosas, realmente está muy de moda, como dice Suset, pero realmente nosotros hablamos de eso porque hemos estudiado básicamente cómo es que impacta cognitivamente y cuál es el proceso cognitivo que se entrena durante ese ejercicio y básicamente vemos que es un proceso muy interesante, una actividad muy interesante para entrenar las funciones ejecutivas en los niños, precisamente porque lo que necesitan los niños es desarrollar e implementar estas estrategias. Ahora, no vamos a hablar de la parte del mindfulness de siente tus emociones o está presente en el aquí y el ahora o básicamente pues eso, sé mindful, ¿no? Está presente, siente tus emociones, acepta tus emociones, no luches contra ellas, déjalas ir. Eso también está ahí, pero realmente en lo que nos enfocamos nosotros es en la parte del entrenamiento de estas funciones, porque el mindfulness se puede utilizar para eso. Como vemos, ahí les voy a enseñar algunos ejemplos más adelante de algunos estudios, es precisamente el mindfulness. Cuando uno hace esta estrategia, lo que uno tiene que hacer es capaz de enfocarse en algo y evitar la distracción, los pensamientos distractores. Y todo esto lo que haces es entrenar precisamente las funciones ejecutivas. Siempre que sabes realmente cómo aplicar la técnica. Claro, puedes aplicar la técnica enfocada en aprender a trabajar las emociones, en trabajar pensamientos destructivos o trabajar el estrés, la ansiedad, etcétera. Sí,
Para eso se utiliza también. Pero en este caso, cuando hablamos del mindfulness en la escuela, lo hablamos desde el punto de vista de cómo utilizarlo para entrenar esas habilidades en nuestros niños. Y lo utilizamos porque es un ejercicio sumamente versátil, o sea, simplemente necesitas tu aula tener a veces algo que haga sonido y con esas simples herramientas y 2 o 3 minutos al día, puedes realmente aplicar este ejercicio y obtener resultados muy interesantes. Por ejemplo, lo que muestran los estudios. Hay varios estudios que hemos nosotros también publicado o se han publicado en distintos otros este, journals científicos, revistas científicas, que demuestran lo importante y los efectos tan importantes que tiene esto. Por ejemplo, cuando entrenamos las funciones ejecutivas en los niños, podemos ver mejoras en niños diagnosticados con TDAH, en niños de bajo nivel socioeconómico, en niños con problemas de conducta y en niños de desarrollo típico. Es decir, que distintos estudios que se han llevado a cabo del entrenamiento de las funciones ejecutivas han dado cuenta de que podemos mejorar, por ejemplo, las conductas de niños con TDAH. Se pueden mejorar, dependiendo del tipo de TDAH, por supuesto, y del grado que hay, pero se pueden mejorar simplemente con trabajo de funciones ejecutivas. También de bajo nivel socioeconómico. Estos son estudios sumamente interesantes que hacen principalmente, conocemos el grupo del doctor Lipina en Argentina, que hace estudios acerca de cómo el nivel socioeconómico impacta en el desarrollo de estas habilidades y vemos que lastimosamente las personas o los niños que nacen en ambientes de socioeconómico bajo, tienen, como hablamos desde el principio, no tienen los suficientes estímulos en su medio ambiente que le ayudan a desarrollar habilidades de autocontrol. Normalmente sabemos que es así, lastimosamente. Y por eso, si nosotros somos capaces de implementar estas estrategias en el aula, vamos a poder darle a los niños esa estimulación que carecen en su hogar y que les va a ayudar a desarrollar estas habilidades. También problemas de conducta, sabemos, los problemas de conducta normalmente son por la incapacidad de los niños de controlar, de inhibir conductas que no son las adecuadas en el momento. Tener muy impulsivos, niños muy impulsivos, niños con mucha emotividad que no pueden controlar sus emociones. Muchas veces eso tiene que ver con las funciones. Y pues desarrollo típico. No quiere decir que los niños que están normales no puedan desarrollar más esas habilidades. Precisamente eso es una de las grandes, digamos, de las grandes cosas que la neurociencia, que nos está diciendo, no importa si los niños tienen un desarrollo normal, pueden desarrollar más esas habilidades, dependiendo del nivel de madurez que ya tienen. Pero nosotros también de adultos. De hecho, hace una semana salió un estudio en donde se demostraba que había neurogénesis, es decir, que había crecimiento de neuronas nuevas en personas de 85 años. Antes creíamos que las neuronas no podían regenerarse, ahora sabemos que hasta se ha detectado hasta en personas de 85 años. Entonces imagínense nosotros, si nosotros aplicamos también esas herramientas y esas habilidades, también podemos desarrollar esas habilidades. Entonces es sumamente importante poder encontrar y conocer este tipo de herramientas. También vemos que los ejercicios, estos beneficios que hemos evaluado, pues normalmente se evalúan de distintas formas, tanto en tareas experimentales en el laboratorio, como en observación, como en informe de profesores, de padres, en medidas de rendimiento académico y en autoinformes. Todas estas distintas formas de evaluar han dado cuenta de lo beneficioso que es entrenar precisamente en estas habilidades. También podemos incluso observar estas habilidades, estos beneficios a nivel cerebral. Nosotros hemos hecho varios estudios aquí en la Universidad de Granada en donde demostramos cómo el entrenamiento en funciones ejecutivas ayuda a potenciar la madurez de las áreas asociadas a precisamente las funciones ejecutivas. En este caso vemos cómo los niños entrenados, el cerebro responde más rápido cuando requiere activar con el control que en niños no entrenados. Esto es la rapidez de activación. Esto es en milisegundos, 170 milisegundos, 400 milisegundos, ¿ven?
Y estas son áreas que sabemos que están asociadas al control, áreas frontales, como podemos ver aquí, ¿vale? En esta área de aquí. Precisamente cuando vemos cómo se activa esa área, vemos que en niños que entrenamos se puede activar de forma más rápida, entra en activación más rápido cuando requieren control que en niños no entrenados. Esto lo que quiere decir, básicamente traducido a nuestro idioma, es que cuando los niños, cuando el cerebro de los niños entrenados detecta que requieren activar el control, lo activan más rápido que en niños no entrenados. Interesante, ¿no? ¿Les parece interesante? Yo espero que sí, porque realmente a mí esto es algo que me apasiona. Bueno, y ahora les quiero hablar un momentito acerca del mindfulness, porque como sabemos que está de moda, precisamente no quiero que se vayan con poca información de esto, porque realmente es algo que creemos que es sumamente importante. Básicamente quiero darles un par de definiciones básicas de lo que es el mindfulness. El doctor John Kabat-Zinn, que es doctor, introdujo el mindfulness dentro de la ciencia en el año, básicamente en el año 85 fue cuando empezaron los estudios sobre el mindfulness, la importancia del mindfulness para procesos terapéuticos. Tanto, por ejemplo, en aquella época lo trabajaron con el dolor crónico, también lo trabajaron con el estrés, la ansiedad y la depresión. Y de ahí es donde sacaron el mindfulness, la terapia de reducción al estrés basada en el. Esto es por estudios desde el 85, pero desde el 85 para acá hemos ido abriéndonos a estudiar los beneficios de esta estrategia y hemos dado cuenta de todo lo que puede pasar. Por ejemplo, pero para entenderlo bien, básicamente lo que dice el doctor Joe Kabat-Zinn es que el mindfulness es una conciencia que emerge a través de qué? De prestar atención, vemos aquí primero, prestar atención a propósito, o sea, voluntariamente, en el momento presente y sin juzgar la experiencia que se desarrolla momento a momento. Aquí ya vemos que hay dos elementos básicos de las funciones ejecutivas que entran en juego. Primero, prestar atención, poner atención en algo voluntariamente, con esfuerzo, ¿no? Y después evitar lo que llamamos juzgar la experiencia es básicamente evitar irnos detrás de los pensamientos, evitar el hábito que tenemos normalmente de irte detrás de tus pensamientos. No sé si ustedes se han dado cuenta del monólogo interno que llevamos siempre. Perdón. Si no te has dado cuenta, solo ponte a ver qué pasa en el primer momento cuando te despiertas. Lo primero que pasa es que te empiezas a hablar a ti mismo. Te despiertas, pum, cobras conciencia y después del sueño dices, ay, qué frío, no me quiero despertar otra vez. Es que estoy muy calientito aquí, ahora, bueno, pero tengo que ir a trabajar, venga, vamos a levantarnos, tal. Ese monólogo interno está siempre ahí, siempre. Eso lo ha descrito el desarrollo y cómo es que llega a transformarse ese monólogo interno, lo ha descrito el doctor Vygotsky, Lev Seminovich Vygotsky, en los años 30, cuando hablaba del desarrollo del lenguaje como un sistema de ayuda, de herramienta, como herramienta o instrumento de la cognición. Precisamente él describe cómo es que se desarrolla ese monólogo interno y el monólogo interno está ahí siempre con nosotros. Entonces, como está ahí siempre, es un hábito, no nos damos cuenta muchas veces que está ahí. Y lo que necesitamos hacer es desarrollar habilidades para evitar que el mismo monólogo interno nos lleve. Esto es, por ejemplo, una de las grandes características o de las grandes cosas que mantienen la depresión o la ansiedad, la incapacidad de dejar ir los pensamientos, de no irte con los pensamientos. En la psicología de la emoción o del estrés y la ansiedad, a eso se le llama la rumiación de los pensamientos. Es decir, hay un pensamiento ahí, por ejemplo, terminé con mi pareja, me dejó mi novio, y no puedes dejar ir, ay, es que ahora qué voy a hacer, cómo lo quería o cómo la quería, todo lo que he gozado con ella y que de repente te aparece un helado de chocolate y ay, un helado de chocolate como el que me comí con ella y viene la depresión. No sé si
bueno, me imagino que todos hemos tenido alguna experiencia así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que o con la ansiedad, con el trabajo, por ejemplo, que vas a casa y no puedes dejar de pensar en un trabajo que tienes un deadline para entregar y eso te mantiene en un nivel de activación que te estresa. Pues eso, el, la habilidad de no juzgar la experiencia es precisamente lo que desarrollamos cuando evitamos precisamente irnos con esos pensamientos, con ese monólogo interno. Pero eso es una habilidad que desarrollamos. Ahí sí entramos, como decía Suset, una destreza que desarrollamos siempre que practiquemos. ¿Y qué es lo que practicamos? Precisamente lo que nos dice el doctor Peter Malinowski, que es la práctica del mindfulness, que son dos cosas distintas. El estado del mindfulness, que es, digamos, el estado mental con el que queremos lograr afrontar la vida, y la práctica del mindfulness es básicamente el cultivo o cultivar el estado mental de observación sin pasiones, donde todos los pensamientos y emociones que surgen se reconocen como eventos mentales sin otorgarles un valor específico. Básicamente, la práctica en sí es cultivar esa habilidad de observación sin dejarte ir con los pensamientos, sin engancharte a los pensamientos de las emociones, ¿no? Entonces, para eso tienes que cultivar la habilidad de prestar atención a algo, darte cuenta de tus pensamientos, de tu mente, la metacognición, darte cuenta estando adentro de tu mente, darte cuenta cuando ya estás enganchado por el hábito de estar en tu monólogo, aplicar la estrategia para dejar ir ese pensamiento y regresar a prestar atención a aquello en lo que estabas enfocado. Eso es la dinámica que practicamos. Te enfocas en algo, digamos, en este caso podría ser la respiración. Enfocas en la respiración. Observas tu mente. Te das cuenta si ya estás en el monólogo, dejas ir el monólogo y regresas a la respiración. Eso es la práctica. ¿Quieren que lo hagamos por un minuto? ¿Tienen un minutito para hacerlo? Si no, lo podemos dejar para el final de la charla, mejor porque si no se nos va a alargar un poquito. Solo quiero presentarles un par de resultados que tengo acerca de los beneficios del mindfulness en el aula. Les voy a dar ese par de resultados y lo hacemos juntos, ¿vale? Ok, entonces, viendo esto, hemos visto, hay varios estudios que han salido acerca de, bueno, ¿cuál es el impacto del mindfulness en el aula? Y lo que les voy a enseñar es un estudio muy interesante que hizo dos grupos de la Universidad de British Columbia, de Estados Unidos, y de Canadá, del Children's Hospital de Canadá, de Vancouver, de Canadá, y el British Columbia de Canadá. Y lo que hacían era comparar dos programas de básicamente dos currículums en donde ambos currículum decían que iban a entrenar las funciones ejecutivas. El programa que se llama Mind Up y el programa que se llama Comparison, bueno, un programa X, ¿no? Y lo que querían ver era precisamente cuál de los dos programas era más eficaz en entrenar las funciones ejecutivas. Y esto lo midieron en distintas tareas. Tareas específicas de funciones ejecutivas que nosotros conocemos como tareas cognitivas y también a través de sociogramas. No sé si conocen los que son los sociogramas, pero básicamente los sociogramas son una forma de evaluar las relaciones sociales entre compañeros en clase. Entonces, se hace una serie de preguntas, se establece una serie de criterios que es los que queremos evaluar y vamos con los compañeritos y decimos, bueno, evalúame a un compañerito en relación a estos criterios. Entonces te dicen, me gusta jugar con él, no me gusta jugar con él, es una persona alegre, es una persona enfadada, ta. Y todo eso, obviamente, dependiendo de tus preguntas, utilizas esta estrategia del sociograma para darte una idea de, digamos, de cómo estos niños establecen sus relaciones sociales. ¿Vale? Entonces, lo que vemos aquí es que básicamente cuando comparamos a los dos programas y precisamente
vemos en las tareas de funciones ejecutivas, vemos cómo el programa que utilizaba el mindfulness ayuda a... Sí, exactamente, Alejandra. Les voy a compartir eh, a- una pequeña ejercicio para hacer con mindfulness el niño en la clase. Voy a compartirles dos, de hecho. Estos dos que vamos a hacer, uno con nosotros y uno con los niños, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, el programa de mindfulness en los niños básicamente mejora las habilidades de funciones ejecutivas en las distintas tareas que se hicieron a los niños, las tareas cognitivas. En este caso, como les comento, es qué tanto el tiempo de reacción en milisegundos, qué tan rápido los niños son capaces de activar el control, ¿vale? Y como vemos, los niños que practicaron el programa con mindfulness tenían la habilidad de aplicar el control más rápidamente, ¿vale? Que los niños que no utilizaron ese programa. Pero aquí viene algo más interesante todavía. Y es que cuando comparaban a los niños, en el caso de, digamos, del sociograma, no, en este caso, pedían a los profesores rankear a los niños en diferentes cosas. Por ejemplo, en empatía, en toma de perspectiva, en optimismo, en control emocional, en el autoconcepto como estudiante o como en el colegio. También síntomas depresivos en mindfulness y en la responsabilidad social. Y lo que vemos es que los niños que participaron en el programa que utilizaba esta habilidad como entrenamiento de funciones ejecutivas, vemos que mejoraban en empatía, mejoraban en toma de perspectiva, mejoraban en optimismo, mejoraban en control emocional, en autoconcepto de aprendizaje o como autoconcepto de yo como estudiante. También mejoraban o disminuían, en este caso, los síntomas depresivos, aumentaban en el puntuación de mindfulness y también en responsabilidad social, aunque al final en responsabilidad social no fue significativa esta diferencia. Sin embargo, en todos los demás sí fue diferencia. Solo quiero hablar de otro aspecto importante de las funciones ejecutivas que entran aquí en juego, que es precisamente el aspecto de la empatía. La empatía y la toma de perspectiva. Este aspecto es algo que a veces no asociamos con las funciones ejecutivas directamente, pero es precisamente por lo que les comentaba que gracias a la neurociencia y al estudio de la psicología cognitiva, ahora sabemos que las funciones ejecutivas son fundamentales incluso para lo que es las habilidades sociales, porque la empatía o lo que llamamos toma de perspectiva también, la empatía, la base de la empatía es tomar la perspectiva de la otra persona, es poderte poner en los zapatos de la otra persona, es poder entender a la otra persona desde su punto de vista, ¿no? Y no desde nuestro punto de vista. Y esto lo que requiere es flexibilidad cognitiva. Tú tienes que ser capaces de también control inhibitorio, inhibir tus creencias, inhibir tus ideas, inhibir digamos, tus proyecciones y ser capaz de ponerte con flexibilidad en los zapatos de la otra persona y tratar de entender a la otra persona desde su propia perspectiva. ¿Se ve con claridad el trabajo de las funciones ejecutivas en este caso? Sí. Vale, vale, perfecto. Pues entonces, vamos a continuar con los siguientes resultados, que es básicamente con el sociograma que se hizo. Entonces, en este caso, se le preguntaba a los niños que rankearan a sus compañeritos que habían estado en el programa. Y básicamente lo que vemos es precisamente cómo los amiguitos decían que los niños que habían estado en el programa con mindfulness, que habían podido entrenar esas funciones ejecutivas de evitar impulsos, flexibilidad cognitiva, mantener reglas en juego, atención, controlar su atención, darse cuenta de sus propios procesamientos, etcétera,
Eran niños que eran capaces de compartir más, que también tenían, digamos, un mayor grado de confianza en esos niños, sus compañeritos confiaban más en esos niños, ayudaban más en la clase, eran capaces de tomar la perspectiva de los demás a más seguido. O sea, los compañeritos mismos decían, sí, este compañerito sí me entiende, sí, sí sabe lo que estoy pasando, ¿no? También que son amables, que les gustaba más estar con ellos, que rompían menos las reglas y eran menos frecuentes las peleas que se iniciaban por los compañeritos que habían utilizado el programa. O sea que, como vemos, lo que quiero dejarles el mensaje aquí es que esta técnica es una técnica muy versátil que puede ser utilizada para entrenar las funciones ejecutivas de los niños y a través de hacer esto vamos a lograr obtener una serie de beneficios impresionantes. Por esa razón es que en Estados Unidos y en Inglaterra ya se está aplicando el mindfulness en distintas escuelas. Es más, este año salió la noticia de que Inglaterra iba a implementar el mindfulness como una asignatura en educación preescolar y en educación escolar y de bachillerato en 350 o 329 colegios para hacer una prueba de aquí al año 2022 de cómo iba a desarrollar la educación. Y si veían los beneficios, lo implementan a nivel total, a nivel político. O sea, imagínense hasta dónde está llegando esto. Por lo que les comento, que es una técnica muy versátil. Entonces, vamos a hacer la técnica rápidamente para enseñarles cómo hacer el ejercicio de mindfulness y para eso vamos a hacer un ejercicio muy fácil, que es básicamente, en nuestro caso, vamos a hacer el ejercicio de contar las respiraciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es sentarnos con la espalda recta, simplemente, y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de enfocarnos en cómo se contrae y se expande el pecho, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuando se expande, contar 1. Sacamos el aire. Volvemos a inhalar y volvemos a sentir cómo se expande y contamos 2. Y así vamos a hacer ciclos de conteo de 11, números, es decir, de 11 inhalaciones, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Muy sencillo, ¿no? Ahora aquí viene el truco. Lo que yo quiero que hagas es que te enfoques, a pesar de que estás enfocado en sentir cómo se expande y se contrae tu pecho, quiero que observes qué está pasando en tu mente, ¿vale? Quiero que te des cuenta qué está pasando en tu mente. Y quiero que veas si tu mente está concentrada en la expansión del pecho, en sentir cómo se expande tu pecho cuando inhalas, o si ya estás pensando en algo. Cualquier cosa, no importa, no importa lo que sea. No, aquí no vamos a evaluar qué estás pensando. Si es que se me olvidó comprar el cartón de leche, es que me tengo que ir a la fiesta, es que ya tengo que hacer la cocina, la comida, etcétera. Es solo un minutito, ¿vale? Y lo vamos a hacer así. Vamos a hacer, entonces, cuando te des cuenta que estás distraído, dejas ir el pensamiento distractor y regresas a 1, tu conteo. No importa en qué número vayas, ¿vale? Puedes decir 1, 2, 3, me distraje. 1, 2, 3, 4, me distraje. 1, ¿vale? ¿Se entiende? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, si lo entendemos, vamos a comenzar. Voy a poner el conteo a 1 minutito y vamos a hacer ese ejercicio, ¿vale? Cronómetro y listo. Vamos a poner nuestra atención en la inhalación. Cerramos nuestros ojos.
y nos concentramos en la sensación de expansión del pecho cuando inhalamos en cada respiración. Con cada inhalación contamos 1, 2, hasta llegar a 11. Si llegamos a 11, regresamos a 1. Lo importante es observar nuestra mente, porque si nos distraemos, si empezamos a pensar en cualquier otra cosa, tenemos que regresar a 1, no importando en qué número vaya. Entonces nos enfocamos en nuestra respiración y contamos las inhalaciones. Y lentamente regresamos a ese momento. Bueno, un minutito, nada más. Se pasó algunos, se pasa muy rápido, algunos se pasa muy lento. Pero bueno, la idea es que, como ves, es un momento en el que podemos empezar a darnos cuenta de qué está pasando en nuestra mente y empezar a darnos cuenta cómo es que nuestra mente se distrae, cómo se engancha a los pensamientos y se va, y podemos empezar a entrenar la habilidad o la destreza de dejar ir esos pensamientos. Sí, si la persona se duerme, eso es algo bastante común. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un mecanismo, de hecho, hace 2 años salió el descubrimiento que tenemos un mecanismo en donde la regulación voluntaria de la respiración nos calma. Por eso también cuando estamos enojados, por ejemplo, cuando estamos con una emoción muy potente, ¿qué es lo primero que te dicen? Respira profundo, ¿no? Porque la respiración profunda hace que tú manipules el ritmo de tu respiración, como hicimos ahora. Y haciéndolo con un ritmo, por cierto tiempo, ese mecanismo cerebral entra en juego y rápidamente desactiva la activación que tiene. Entonces sí, es normal que las personas se duerman, por eso es importante tener una postura no tan cómoda, digamos, como estar sentado o recostado en algo, sino tener una espalda recta en la silla, porque tener la espalda recta, no apoyada en algo, hace que tengas cierto, digamos, cierto reto corporal que te mantiene despierto. Entonces, sí, es importante mantenerse despierto y si se duermen, sí, es importante despertarlos gentilmente, ¿no? Gentilmente. Puedes usar, algunas veces se usa una campanita, ¿no? Bueno, no tengo la campanita aquí, lo siento, pero hay alguna campanita que suena, si suena, ¡ting!, ¿no? Y se desaparece el sonido, pues esas campanitas las podemos usar para despertar, ¿vale? Y para niños, ¿qué podemos hacer? Para niños podemos hacer un ejercicio que le llamamos el cazador de sonidos. Y el cazador de sonidos es básicamente lo que hacemos es que le pedimos a los niños que cierren los ojos, lo mismo, se sientan cómodos en la silla y lo que hacemos es que le decimos cierra los ojos y escucha con mucho cuidado y quédate quieto.
Al principio puedes pensar que no hay ruidos, pero tal vez puedas escuchar el sonido del automóvil ahí afuera, del tic-tac del reloj, el zumbido o aparato o sonido en el techo. Y les decimos, quiero saber cuántos ruidos puedes notar por un minuto, ¿vale? Entonces le decimos, yo te digo cuando pares, pero quiero saber cuántos sonidos puedes escuchar y que me digas después cuáles son, que te recuerdes cuáles son esos sonidos. Claro, aquí con los niños no estamos trabajando la habilidad de darse cuenta de sus pensamientos, pero lo que sí estamos trabajando es la habilidad de prestar atención, de localizar su atención voluntariamente en distintos elementos. Esto es un precursor del ejercicio más interno, el mindfulness, porque para poder prestar atención a nuestra respiración, digamos en este caso, tenemos que desarrollar ya la habilidad de poner nuestra atención voluntariamente en un elemento. Entonces, con nuestros niños, dependiendo de qué edad tengan, pero por lo menos de entre los 4 a los 8 años, es importante entrenar estas habilidades más básicas. Que los niños sean capaces de mover su atención voluntariamente y detectar ciertos elementos. Por eso es que empezamos con algo más básico. Entonces, le puedes decir a los niños, bueno, niños, por un minutito vamos a cerrar los ojos y quiero que empiecen a escuchar todos los sonidos que puedan detectar en este momento. Yo les voy a decir cuando paren, pero quiero que empiecen a notar todos los ruidos. No quiero que, si escuchan a un compañerito hablando, no quiero que vean qué están hablando, sino solamente detecten que están hablando. Y si hay un pajarito, y si hay una pelota que suena afuera, o si hay un timbre, o si hay un coche que pasa, lo que sea, que simplemente escuchen. Y esto ya les va a ayudar a los niños a entrenar la capacidad que se llama atención selectiva, que es la capacidad que tenemos de posicionar nuestra atención para seleccionar un estímulo base. Y en este caso, como les digo, es la habilidad precursora de poder posicionar nuestra atención en la habilidad de sentir nuestra respiración. ¿Vale? Entonces eso lo pueden hacer. Bueno, pues ya llegamos casi al final de este seminario. Quisiera, bueno, espero que les haya gustado, pero quisiera darles una última información. Y precisamente es que, básicamente, como sabemos que esto pueden aportarles muchas cosas para su vida, para su práctica educativa, y queremos que este conocimiento llegue a todos ustedes, pues básicamente lo que hemos hecho es coger toda nuestra experiencia, tanto de la investigación como nuestros estudios, y con nuestra experiencia personal y la hemos empaquetado en nuestro curso precisamente de Mindfulness en el aula, donde les vamos a explicar con más detalle cómo utilizar esta herramienta para entrenar las funciones ejecutivas. Damos más detalle de las funciones ejecutivas, damos más ejercicios que pueden usar para ustedes y para sus niños en el aula. Tenemos ahorita mismo diseñados 16 ejercicios, vamos a diseñar más. Y también tenemos diseñados varios ejercicios para que ustedes puedan utilizarlo para ustedes. A ver, Alejandra dice, escuché decir que servicia como técnica de relajación y lograr conciliar el sueño cuando se presenta un episodio de insomnio, por lo que comentas, debo despertar a la persona. Bueno, es que depende del objetivo que tú quieras. Si quieres utilizarlo para lograr el sueño, sí, es importante, es bueno porque te relaja. Pero en este caso estamos hablando de un entrenamiento, no de una técnica de relajación, de un entrenamiento. Como te digo, la relajación llega cuando tú controlas tu respiración automáticamente, perdón, voluntariamente y le das un ritmo a tu respiración. En ese momento puedes relajarte. Ahora, esta no es una técnica de relajación, no es el objetivo de la relajación. El objetivo es lograr desarrollar las habilidades que necesitamos para controlar nuestra mente. El insomnio a veces pasa porque no dejas de pensar en las cosas. A veces pasa porque vas a la casa, al cuarto y a la cama y estás dándole vuelta a las cosas. Pues lo que entrenamos es la habilidad de dejar ir esos pensamientos. Y por eso, como les digo, todo esto, como son cosas tan sutiles que hay que aprender para saber bien cómo aplicar el entrenamiento, todo esto lo hemos puesto
precisamente empaquetado en este curso que tenemos diseñado para ustedes. Es un curso 100% online en donde van a tener compañía mía durante todo el curso. Vamos a hacer seminarios como este donde pueden preguntar, donde pueden hacer sus preguntas. Vamos a tener un grupo de Facebook privado solamente para la gente del curso en donde vamos a ir dando más material, compartiendo información, etcétera. El curso tiene estos 12 módulos donde hablamos primeramente de una introducción de mindfulness, también de los fundamentos de la práctica para que entendamos bien la práctica, más temas acerca de la ciencia detrás del mindfulness para poder nosotros entenderlo y explicarlo también a nuestros compañeritos, a nuestros compañeros de trabajo, a veces a los padres, porque a veces los padres también pueden llegar a preguntar, pero ¿y qué está pasando? Entonces, teniendo ese conocimiento, vamos a poder explicarles y ayudarles a que entiendan el beneficio de esta práctica. También pueden tener retos, diseñamos unos retos para que puedan implementar el mindfulness en su propia vida y experimentar ustedes mismos los resultados, porque claro, siendo profesores se ven, afrontan momentos de ansiedad, de depresión, de emociones muy fuertes cuando están en un momento con un padre o con un niño que no pueden trabajar, pues es importante tener este tipo de herramientas para poder trabajar estas habilidades, estos momentos, ¿no? También tenemos una serie de meditaciones diseñadas o de prácticas diseñadas para que ustedes puedan ponerlo en práctica en distintos elementos y ya con todo esto ya puedan tener el entendimiento de lo que es la práctica de mindfulness y enseñarlo a los niños. Primero empezamos enseñándoles acerca del cuerpo y de las emociones, cómo aplicar esto para enseñarles acerca de su cuerpo y de sus emociones, también cómo aplicar esta técnica para enseñarles acerca de su mente, del pensamiento y como les decía, del lenguaje, de la habilidad esta, del monólogo que tenemos dentro. También tenemos un módulo de neuroeducación y neurociencia cognitiva del mindfulness para saber cómo aplicarlo en el aula y ya nos entramos de lleno en el mindfulness en la educación y en tu aula. ¿Cómo le explicas a los estudiantes el mindfulness? ¿Cómo puedes aplicar esta herramienta? ¿Qué establecer en tu aula de manera que puedas tú ponerlo en práctica, ¿no? Y como te digo, tenemos todos los ejercicios en práctica para que puedas aplicarlo con tus niños y en audios, etcétera. Pero es más, bueno, también cuentas pues con recursos para que puedas imprimir para tu práctica personal, audios que te ayudarán a poner la práctica durante tu día a día, puedes ponértela en tu trabajo por 5 minutos y haces la práctica por 5 minutos, como te digo, webinarios como este de acompañamientos, también el material de los ejercicios que hemos hecho y acceso a todas las actualizaciones que haremos del curso, porque claro, como te digo, esta es una ciencia que está desarrollándose y en la medida en que vaya habiendo más avances, en esa medida vamos a ir actualizando el curso y dando más contenido, de manera que es un curso que el momento que accedes al curso ya tienes un curso de por vida del cual vas a poder ir obteniendo cada vez más información. Pero claro, como queremos que hagas este curso y que sabemos que te va a ayudar, tenemos un bonus también en el curso de regulación emocional. Vamos a hablar de lo que es la neurociencia de la regulación emocional, para que puedas enriquecer aún más tu conocimiento. Este bonus es un masterclass que le llaman, ¿no? Es un bonus de 12 sesiones en donde hablo acerca de la regulación emocional, de la neurociencia de la regulación emocional, de los modelos de regulación emocional que puedes utilizar para profundizar más en el conocimiento de cómo regular tus emociones y cómo regular las emociones de los niños. Este paquete entero lo tienes para poder aplicarlo desde ya. Así que vamos a dejarte el link en donde puedes buscar toda la información acerca de esto. Te lo voy a dejar ahora mismo en, en- en sí, precisamente. Te lo voy a dejar ahorita mismo ahí en el chat para que puedas ir a ver la información. Y precisamente, como has participado en este webinario y has estado aquí, queremos darte un código que con este código, webinar 2019, tienes 25% de descuento en el precio del curso. Solo va a estar activo durante las próximas 24 horas. Si quieres el curso con este descuento del 25%, puedes entrar directamente a eso.
damos constancia, sí, damos una certificación de haber hecho el curso con nosotros, con la carga horaria que tiene el curso. Y como te digo, vamos a dar todo el, el- el acompañamiento, toda la información, todo con nosotros mismos. O sea que realmente es un curso que hemos aplicado mucho esfuerzo en desarrollar y todo el conocimiento y más de lo que te he hablado aquí, que esto solo es una pincelada de lo que vamos a ver en ese curso, lo hemos puesto allí. Así que bueno, sin más, como te digo, pincha en el link que va a aparecer muy pronto en el chat que tenemos. Ahora mismo lo dejamos ahí y con eso, pues no sé, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Ahí está el link, acaba de aparecer. Ahí puedes ir y ahí puedes ver toda la información del curso, puedes ver todo lo que ofrecemos, todo lo que, bueno, las preguntas, etcétera, que tienes y ahí mismo te vas a, eh, sí, ahí encuentras el costo del curso y como te digo, escribe precisamente el código promocional que acabamos de ver, Webinar 2019, y ahí te va a salir tu descuento del 25%. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como dice mi compañera Marcela, el certificado tiene sello nuestro como spin-off de la Universidad de Granada. Somos precisamente un grupo de investigación de la Universidad de Granada que lo que queremos hacer es sacar toda esta información precisamente para que ustedes puedan tener acceso a todas estas herramientas y este conocimiento. Muchas gracias María, Tomás, muchas gracias. No te preocupes, este webinario está grabado y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que puedas escucharlo de nuevo si te interesa ver la primera parte. Y también, pues vamos a tenerlo en nuestras redes sociales para que puedan tener acceso a él. Vamos a tenerlo activo por una semana para que puedan verlo y puedan recordar lo que es, lo que hemos hablado. Y como les digo, vamos a seguir compartiendo también, aparte de esto, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube principalmente, vamos a estar compartiendo vídeos en donde les vamos a seguir dando trucos, les vamos a seguir dando tips, consejos que puedan aplicar con sus niños. No sé si han visto en nuestro YouTube nuestra sección de tips con cerebro, que son tips muy fáciles y muy sencillos, 2 minutos, 3 minutos de vídeo en donde pueden encontrar tips semanales para que puedan aplicar con sus niños para entrenar estas habilidades de las funciones ejecutivas. Y también vamos a seguir sacando cada vez más material y más cursos para compartir con ustedes. Así que, sin más, les agradezco mucho, les deseo una muy feliz Semana Santa. Muchísimas gracias. Podríamos realizar un grupo de WhatsApp y enviar ahí la grabación. Eh, Vamos a enviarlo por mail. Por WhatsApp se nos complica un poco la situación porque, claro, no tenemos todos los teléfonos, etcétera, pero como tenemos el mail de todos, vamos a mandarlo por mail, ¿vale? Muchísimas gracias, Julia, gracias, Alejandra, gracias, Marcela, gracias, Suset, gracias, Ana, gracias, Antonio, gracias a todos los que han estado con nosotros, gracias, Roxana, por participar también, gracias, Shirley. Estamos en contacto, como saben, de nuevo, disculpas por el atraso, por los problemas técnicos que tuvimos, pero ya que tenemos la plataforma bien establecida, las próximas veces que nos juntemos y que tengamos webinarios, vamos a no tener problemas. Disculpen por esos problemas, pero muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos seguimos viendo. Que tengan una muy feliz Semana Santa, que la disfruten con sus niños y que recuperen muchas energías para regresar al colegio y a la actividad educativa con mucho ánimo y con mucha fuerza. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ay, perdón, alguien me hizo una pregunta. ¿Puedo compartir código con amigos? El código está abierto por las siguientes 24 horas. 24 horas solamente. Si tus amigos quieren comprar el curso,
con muchísimo gusto. El código está abierto por las siguientes 24 horas. Si no, pues el precio regresa al precio normal. Cualquier duda, nos escriben, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan muy feliz Semana Santa. Hasta luego.